Buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más. Bueno, los que estuvieron aquí en la mañana y los que no, pues sean bienvenidos. Tengo unos anuncios que darles. El primero sería que la clase para los nuevos miembros, no tengo la fecha, hay una clase, el 12 de febrero hay una clase para los nuevos miembros, las personas que estén interesadas en hacerse miembros de la iglesia, es una clase. El segundo, que este miércoles tendremos nuestra cena del primer miércoles del mes, es este miércoles a las 5:30 de la tarde, son todos invitados y todos bienvenidos. El cuarto sería, este sábado también hay un desayuno de caballeros, eso es nomás para los hombres, este sábado a las 8 de la mañana, y ese se hace cada primer sábado del mes. El cuarto es de que ya reiniciamos nuestras noches de café, entre comillas, clase de los atributos de Dios. También están invitados a la casa de los Garcías, esos son todos los viernes. Y el quinto es que atrás de la iglesia están los boletines no boletines, sino las hojas para firmar para los refrigerios de cada domingo. Esos son voluntarios y eso es también más que nada para lo de casa. Todavía hay muchos espacios que necesitan ser llenados y Dios dispone en su corazón, por favor, pongan su nombre en esa hoja. Y el sexto es que el Super Bowl viene, la familia Moore se ha dispuesto también que el 12 de febrero sería en su casa, la familia Moore los invita, eso también a todos, no nomás a los de casa, todos son bienvenidos ahí. Y con eso, esos son los anuncios que tengo, ya si falta alguno, el hermano Jairo se los diría. Con eso vamos a nuestro llamado a la adoración, lo encontramos en Salmos 100, versículo 1, vamos a leer todo el salmo. Salmos 100, versículo 1, si se ponen de pie por favor, para iniciar nuestro servicio. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Acompáñenme a orar para dar inicio a nuestro servicio, por favor. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar para bendecir tu nombre, para darte la honra, la gloria a ti, Padre eterno, con nuestras alabanzas, con nuestros cantos, Padre. Recíbelo, Señor, que sea de lo grato a ti. También te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y los presentes y amigos que hoy nos visitan, Señor. Gracias por tú haberlos traído a este lugar con bien, y de igual manera, Señor, que ellos puedan regresar a sus hogares. Señor, también te pido por este servicio, que aunque con un lenguaje diferente que el de la mañana, es con el mismo propósito, Padre eterno, para que mis hermanos y hermanas que tal vez no comprendan el idioma inglés lo puedan gozarse en cantar las alabanzas en su propio idioma, Padre eterno. Que todo sea para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
lugar a la lectura. Si me pueden seguir, la pueden encontrar en el himnario número 13. El himnario número 13, o si traen su Biblia, Salmo 34, del 1 al 22. Salmo 34, del 1 al 22. Yo leo las letras más claras y si por favor me ayudan a leer las letras más oscuras. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que me fueron inundados y sus rostros jamás quedaron destrozados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme. Os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Aparta de la mano las ideas de mente, para guardar su necesidad. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y sus oídos abiertos a sus clamores. El rostro del Señor está en contra de los que hacen mal, para guardar el día con su Dios. Claman los justos y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. La maldad y la muerte limpio, los adulterales justos serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y los hará se ponen de pie para cantar la canción.
hermanos, vivamos nuestros días para el Señor. Pueden tomar asiento. Bienvenidos sean todos a este servicio en español aquí en Columbus First Baptist. Todos son bienvenidos, a los de casa y los que nos estén visitando, hermanos, bienvenidos. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Vamos a dar paso entonces a la predicación de la palabra. Hemos cantado al Señor, estos cantos los hemos entonado para exaltar el santo y bendito nombre de nuestro Señor. Esta tarde, que iba a decir esta mañana, ¿no? Esta tarde vamos a continuar, o más bien vamos a finalizar nuestra serie que iniciamos hace algunos meses con el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. Esto hemos estado en el libro de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3. Antes de pasar a la predicación, como ustedes saben, yo hago la oración y si usted ha dispuesto en su corazón ofrendar al Señor, las cajas están en la parte de afuera en donde usted puede depositar su ofrenda en el momento que esté orando o después del servicio. Así que antes de iniciar nuestro mensaje esta tarde, acompáñenme a orar al Señor y pedir la bendición en la predicación de su palabra. Padre buen Dios, venimos delante de ti, reconociendo primeramente nuestra dependencia total y definitiva de ti, Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Señores, con corazones agradecidos, con corazones que reconocen a su Dios y a sus señores, que nos dirigimos a ti, hacia el trono de la gracia. Dándote gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Durante esta semana, tú has sostenido a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que estamos aquí. Nos has sostenido a través de la enfermedad, de las dificultades, de pronto de las situaciones del clima. Tú, Señor, y tu mano fuerte nos sostiene. Padre, estamos agradecidos por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Señor, gracias por ese sacrificio. Es por eso que estamos aquí, Señor, dándote las gracias, solamente a ti. Y venimos con corazones también que rinden adoración a tu santo y bendito nombre. Señor, hemos cantado, hemos alabado tu nombre, pero también queremos adorarte con nuestras ofrendas, Señor. Yo te ruego que bendigas al dador alegre y que las ofrendas que se recaudan en esta iglesia, Señor, sirvan para el avance de tu reino, para que sigamos predicando tu evangelio, para que sigamos alcanzando al mundo y así tu voluntad se haga en la tierra como es en el cielo, Señor. Padre, en el momento que venimos a la predicación de tu palabra, abre nuestras mentes y nuestros corazones. Enséñanos, Señor. Habla, Señor, a nuestro corazón. Habla, Señor, a tu pueblo. Señor, yo te pido que me guardes del error, que yo no me desvíe. Dame mente clara, dame claridad de palabras para que pueda, Señor, predicar tu mensaje, para que pueda exponer tu palabra. Y que, Señor, en la exposición de tu palabra, en la enseñanza de tu palabra, podamos ser enseñados, exhortados, animados, alentados, de pronto reprendidos, Señor, a fin de que podamos ser equipados para toda buena obra, a fin de que seamos equipados para darte mayor honor y mayor gloria. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora sí, si me acompaña, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a iniciar desde el verso 14 al 22. A través de estos meses pudimos aprender y apreciar la condición de estas 7 iglesias del primer siglo en Asia Menor, lo que hoy en día conocemos como Turquía.
Recuerdan que aprendimos que 5 de ellas tenían o tienen una condición no muy favorable, y en especial la que estudiaremos el día de hoy. Pero hubieron 2 que resaltaron o que resaltan por su fidelidad a nuestro Señor. Y es mi oración, es mi deseo que nosotros como iglesia aquí en First Baptist en Columbus, tanto nuestros hermanos angloparlantes como nuestros hermanos hispanohablantes, consideremos el ejemplo de Esmirna y Filadelfia para nuestra fidelidad a nuestro Señor y Salvador. Pero también es mi deseo que consideremos con mucha seriedad la condición desfavorecida de las otras iglesias. Éfeso y su pérdida del primer amor. Pérgamo con su coqueteo con la mundanalidad, tolerando y participando de manera directa e indirecta con lo mundano. Consideremos también la seriedad del ejemplo de Tiatira, tolerando la falsa enseñanza de una mujer que, usurpando un lugar que no le correspondía, llevaba consigo a la iglesia a la apostasía, y la iglesia de Tiatira no solamente era partícipe con ella, sino que también lo apoyaba, lo abrazaba, lo enseñaba. Sardis, siendo una iglesia a punto de morir, porque eran pocos los creyentes que quedaban ahí. Y la más deplorable de todas, la Odisea, una iglesia sin Cristo. Así que es mi deseo que consideremos este ejemplo y lo tomemos con seriedad. Vayamos al texto y veamos el mensaje que Cristo le dio a la iglesia de la Odisea. Iniciamos en el verso 14 del capítulo 3 de Apocalipsis y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iniciamos con un poco de contexto. Esta ciudad fue nombrada la Odisea en honor a la esposa de Antíoco II. Esta fue una ciudad muy importante y próspera. Al igual que las demás ciudades de la región, esta era un centro para la adoración a César. Ellos también adoraban al dios de la sanidad, Asclepios. Esta ciudad fue muy famosa por tener una escuela en medicina especializada en tratar los problemas de los oídos y los ojos. De hecho, en esa escuela de medicina, los laodicenses inventaron un colirio o un medicamento para la inflamación de los ojos. La Odisea también era un centro de comercio muy importante. La ciudad tenía una importante fabricación de textiles
en especial la lana negra que era utilizada para hacer abrigos. También era conocido que algunos de los productos o de los bienes que ahí fabricaban eran exportados a todo el mundo. Esta ciudad, al estar a la puerta de toda esa región, abría el camino para el comercio tanto hacia el norte como hacia el sur, de este a oeste. Y esto llegó a ser clave en su prosperidad económica, porque allí se hacían grandes transacciones, se hacían transacciones millonarias. Se sabe que Antíoco el Grande trajo a más de 1000 familias judías a esta región de Asia Menor, y la Odisea acogió a muchos de ellos. Y esto se sabe porque cuando en el año 62 después de Cristo los judíos querían enviar el diezmo para el mantenimiento del templo en Jerusalén, el procónsul de la Odisea confiscó ese diezmo, y ese diezmo iba en oro. Se calcula que eran unos 9 kilos de oro. Y esto, según algunos historiadores, es evidencia en que la Odisea tenía una sólida economía respaldada en oro. Así que la ciudad era muy rica. Tanta era su riqueza que cuando en el año 60 después de Cristo un terremoto la destruyó por completo, los laodicenses rechazaron la ayuda económica por parte del Imperio Romano. Ellos dijeron que ellos tenían los recursos suficientes para volver a reedificar la ciudad y que no necesitaban la ayuda de nadie. De hecho, fueron más allá y dicen los historiadores que ellos ayudaron a muchas otras ciudades económicamente para que volvieran a ser reedificadas. Así que, en pocas palabras, económicamente hablando, eran autosuficientes. Sin embargo, aunque era una ciudad muy próspera y sin embargo, a pesar más bien de que tenían mucho prestigio en la educación y en la medicina, esta ciudad tenía algo en su contra. Y es que la Odisea carecía del suministro más importante para la vida, para la supervivencia, el agua. Ellos dependían de las ciudades a su alrededor para ese suministro. Hierápolis y Colosas eran las ciudades vecinas. A tan solo 10 millas de distancia al oeste estaba Colosas y a 6 millas de distancia estaba Hierápolis. Así que el suministro de agua para la Odisea venía de la ciudad de Hierápolis por un acueducto que provenía de aguas termales. Y aunque el agua salía caliente, al llegar a la Odisea, después de haber recorrido esas 6 millas de acueducto, llegaba tibia, y dicen que era desagradable para beberla y demasiado tibia para bañarse. Así que esta ciudad tenía esa deficiencia. Y es en esta ciudad, en este contexto, en donde estaba la iglesia de la Odisea, la cual estamos viendo esta tarde. En realidad no sabemos a ciencia cierta quién fundó esta iglesia, pero hay algunos que creen que fue Epafras. Epafras, dicen que ellos fue el fundador de esta iglesia. Y esto porque en la carta que Pablo le escribe a los colosenses, la Odisea no solamente es mencionada, sino que es ligada de alguna manera a este personaje o a este hermano llamado Epafras. En Colosenses 2:1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Esto está hablando Pablo a los colosenses. Y por los que están en la Odisea, dice. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y luego más tarde, en el capítulo 4 de esa misma carta a los colosenses, en el verso 12 al 16, Pablo dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas el médico amado y Demas,
Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ahí es donde aparece ser o da la impresión que Epafras fue el fundador de esta iglesia. Y ese es el contexto de la Odisea. Si ustedes pudieron notar en nuestra lectura, en el mensaje a esta iglesia ya no vemos el mismo bosquejo, o ya no observamos el mismo patrón que vimos en los mensajes anteriores. En este mensaje, Cristo se presenta e inmediatamente va a la reprensión. Por último, Él da o hace una amonestación. Pero quiero que veamos primeramente cómo se presenta Cristo a esta iglesia. El versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. Dice, he aquí el amén. Así se presenta Jesucristo. Esta palabra que él usa aquí es para referirse a que él mismo es el sí de Dios. Y esta palabra amén tiene su raíz en el hebreo antiguo y lleva la idea de lo que es verdadero, de lo que está firmemente establecido y es digno de confianza. Pablo usa esta palabra también para referirse a Jesús en 2 de Corintios 1:20 y dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, que Cristo es el único verdadero y firme en el cual podemos depositar toda nuestra confianza. O como el comentarista Barclay diría, Jesús es la personificación y la afirmación de la verdad de Dios. Así que Él es digno de toda nuestra confianza. Él es el verdadero, el sí, el amén. Luego se sigue presentando y dice, el testigo fiel y verdadero. Esta descripción es una afirmación más de que solo Cristo es completamente fiel y verdadero. Él es veraz en lo que dice y habla solamente la verdad. En contraste, por supuesto, con la hipocresía de los laodicenses que se deja entrever. Sigue presentándose nuestro Señor y dice el principio de la creación. Y aquí vamos a prestarle un poco más de atención a esta parte, ya que personas como los testigos de Jehová encuentran aquí un argumento para atacar la deidad de Cristo. Ellos lo leen como si el texto estuviera diciendo que Cristo es el primer ser creado. Pero aquí Jesús está usando esta frase de la misma manera que lo hace el apóstol Juan en su Evangelio. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claramente aquí podemos ver que Cristo es por medio de quien fue creado todo lo que existe. Y en este sentido es que Cristo usa la frase, el principio de la creación de Dios. Toda esta presentación es probable que sea una alusión a que hubo error y falsa enseñanza en esa iglesia. Y así como la falsa enseñanza de la deidad de Cristo fue infiltrada en la iglesia de Colosas, imagínense, al estar solamente 10 millas, 6 millas de distancia, pudo haber afectado también a esa iglesia. Y parece ser que es una alusión aquí a que Cristo está demostrando una vez más su deidad. En Colosenses 1, 15 al 19 dice que el apóstol Pablo, refutando esa falsa enseñanza sobre la deidad de Cristo, el apóstol Pablo dice, de Cristo, dice, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Así que con esta presentación, Cristo lo que prepara es la reprensión que está a punto de darle a esta iglesia, y Él se presenta como creador, se presenta como jefe soberano sobre toda la creación y como fundador de la iglesia, y por lo tanto Dios y Señor de la misma. Así que Él se está refiriendo a su iglesia. Así que inmediatamente veamos la reprensión que el Señor le da. Desde el verso 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Lo primero que notamos es que Cristo conoce las obras de todos. Y en este caso, las obras de los laodicenses, Cristo no las encontró agradables. Las obras de esta iglesia no fueron como las de Esmirna, las cuales fueron alabadas por el Señor. Las obras de Esmirna fueron de fidelidad a Cristo. En contraste con la Odisea, Él dice: conozco tus obras, pero aquí el Señor lo dice a manera de reprensión, porque no va a darle un halago, no le va a dar un consuelo. Porque no eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Con frecuencia escuchamos que este versículo, no eres frío ni caliente, se refiere a la indiferencia y al compromiso. Es decir, que es un intento del cristiano jugando a estar en el medio, jugando a ser neutral, o que este cristiano, o que algunos cristianos están intentando estar en ambos lados. Y esa es, por supuesto, que es una buena interpretación. Porque el siguiente versículo dice: mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aunque, como digo, es una excelente interpretación, creo que también es necesario que consideremos otra parte de la interpretación de ese texto, y es que aquí a Cristo le causa vómito, le causa asco el pecado de estos cristianos laodicenses. Y él usa la ilustración de la tibieza del agua, porque los laodicenses entendían perfectamente que a lo que el Señor aludía era a lo nauseabunda y asquerosa que era el agua tibia que llegaba a su ciudad por el acueducto desde Hierápolis. El pecado que estos cristianos tenían era su arrogancia y altivez. Al ser gente próspera y exitosa, se sintieron autosuficientes. Y lo cierto es que tenían un poder económico bastante grande. Seguramente varios de los miembros de esta iglesia eran de los empresarios más importantes de la ciudad. En otras palabras, estos cristianos laodicenses se habían rendido y estaban adorando a la bestia que adora casi toda la humanidad. Ellos se habían rendido ante el dios Mamón. Sí, hermanos y hermanas, estos cristianos laodicenses rendían culto al dios de las riquezas. Ese dios sigue siendo el dios de muchos hoy en día. Y diría que aún es el Dios, o por lo menos coquetean con ese Dios muchos cristianos. En nuestros días este Dios ha cambiado un poquito de nombre. Hoy en día se le conoce como materialismo. Y
como ya dije, la gran mayoría de los cristianos, al igual que los laodicenses, se han rendido ante este Dios, ante esta bestia que la humanidad adora con tanto amor. En este punto alguien pudiera decir, bueno, hermano Jairo, pero como que estás yéndote un poquito por ahí, ¿no? Como que te estás excediendo un poco. ¿O de dónde sacas eso, hermano? Permítame que continuemos. Vea lo que continúa diciendo el Señor. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estos cristianos habían puesto su confianza en las riquezas y no en Cristo, quien es el Señor. La prosperidad que habían adquirido los había convertido en arrogantes, en cristianos o en personas altivas y autosuficientes. Estos cristianos laodicenses creían estar bien espiritualmente. Ellos veían sus frutos y decían, soy rico, soy próspero, el Señor me ha bendecido. Ellos consideraban que por estar enriquecidos tenían el favor y la bendición de Dios. Yo no sé si eso les suena familiar a ustedes. Muchos predicadores enseñan eso hoy en día. Que la bendición de Dios solamente se ve a través de la prosperidad que usted tenga. Si usted tiene carencias económicas, es porque no es bendecido por Dios. Nada más lejos de eso. Nada más lejos de eso. A Cristo, mis queridos hermanos, le da asco un cristiano altivo, con una actitud arrogante, autosuficiente. ¿Por qué razón? Porque el altivo pondrá su confianza en la prosperidad material, y como lo fue el caso de los laodicenses, su confianza estaba puesta en esa prosperidad que tenían. Ellos pensaban que por estar bien vestidos con las telas que ahí tenían, no necesitaban de nada ni de nadie. Ponían su confianza en su opulento atuendo de lujosos abrigos hechos con la lana negra que ahí fabricaban. Ellos ponían su confianza en la buena medicina que tenían para la salud física. Estos laodicenses perdieron el sentido de la necesidad que cada cristiano tiene. ¿Cuál es esa necesidad? De depender única y exclusivamente de la gracia de nuestro Dios. Para los que estuvieron en la mañana, tuvimos un tremendo mensaje sobre la gracia de Dios y depender de ella. Estos cristianos laodicenses se jactaban de no necesitar nada, pero es Cristo mismo quien les muestra su verdadera condición espiritual. Él mismo es el quien les dice su terrible y deplorable condición. Porque en la siguiente parte dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la verdadera condición de una persona o de un cristiano arrogante que ha puesto su confianza en otra cosa que no sea Cristo. En primer lugar le dice desventurado. Una persona desventurada está puesta al sufrimiento. Ser desventurado es lo mismo que ser un desgraciado o un infeliz. Y el altivo, el arrogante, dice el Señor Jesucristo, es un desventurado. Lo segundo que le dice es miserable. Se le llama miserable a una persona que vive en extrema pobreza. Ellos decían que eran ricos, ellos se veían y decían, me he enriquecido, pero Cristo les dice, no, ustedes son pobres, miserables, son pobres en extremo. Recuerdan a Esmirna, dice, eres pobre y tienes poca fuerza, pero tú eres rico, le decía el Señor. Aquí es al revés. Ellos se decían ser ricos, pero Cristo les dice, no, eres un miserable, pobre en extremo. Les dice ciegos. Los laodicenses se creían los más afortunados
porque habían inventado el medicamento para la inflamación en los ojos. Regularmente estas inflamaciones llevaban a la ceguera temporal o incluso permanente. Así que al tener ese medicamento o ese colirio, ellos se sentían exentos a eso, se sentían seguros. Pero Cristo les dice, ciegos, porque no pueden ver el estado espiritual en el que se encuentran. No había vigor en ellos, había arrogancia nada más. Y luego les dice, desnudo. Recuerden que ellos fabricaban una cantidad de textiles, así que la ropa no era un problema para ellos. Los laodicenses poseían vestidos lujosos, y eso a ellos los hacía creer una condición garantizada, los hacía sentirse mucho mejor. Yo podría decir que los laodicenses eran los Guccis de su tiempo. Pero una vez más, Cristo les dice que en realidad están desnudos. Hermanos y hermanas, Jesucristo lo dijo muy claro en los evangelios. La vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Al Señor, mis queridos hermanos, no lo impresionan las riquezas. Al Señor no lo impresiona el oro, los lujosos vestidos, no le impresiona los sanos y atléticos que estemos. ¿Qué importa que usted posea millones de dólares si su condición ante Dios solo muestra su desnudez? ¿Qué importa que usted sea el más atlético y sano si está enfermo espiritualmente? De nada sirve si su confianza no está en nuestro Señor. Usted puede vestir todo lo Gucci que quiera, pero si su confianza no está en Cristo, de nada sirve. Porque según el Señor, el que pone su confianza en eso está realmente desnudo. Ahora, noten que yo no dije que tener cualquiera de esas cosas mencionadas sean pecado en sí mismas. Creo que está claro que lo que Cristo está reprendiendo es la condición del corazón. Lo que Cristo está reprendiendo es ¿dónde está puesta nuestra confianza? Y la pregunta es, ¿está puesta en Él o en las riquezas? ¿Está puesta su confianza en Cristo o en lo que usted posee? De eso el Señor pasa a la amonestación en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. A pesar de recibir una dura reprensión por ser una iglesia que no tenía su confianza en Cristo, sino en ellos mismos, fíjense bien que Cristo está mostrando una vez más su gracia. Y a pesar de esa dura reprensión, el Señor les hace una invitación ahora. Una amonestación es en realidad una invitación. Una amonestación no es un regalo, sino es una invitación. Y esta era una invitación a que ellos reconocieran su pobreza espiritual. Los laodicenses primero tenían que empezar por entender que sus riquezas, su buena condición, su influencia no los hace autosuficientes. Y todo cristiano, al igual que los laodicenses, dependemos totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la invitación a todos realmente, a que dependamos del Señor. El único que no necesita de nada ni de nadie, el único que es autosuficiente es el Señor. Pero de ahí todos los demás necesitamos tantas cosas. Y debemos depender de Él, única y exclusivamente. Así que la invitación del Señor es que dice que de Él compren oro refinado en fuego. Y obviamente aquí el Señor no está diciendo que su favor se pueda comprar con dinero o con nuestras buenas obras.
Más bien a lo que se refiere aquí el Señor es que dependamos de Él para nuestro sustento, para nuestro techo, para nuestro abrigo, para nuestra salud. Usted y yo no somos autosuficientes. Es a Cristo al quien debemos recurrir para todas y cada una de nuestras necesidades. Para todas y cada una. A veces somos un poquito, o más bien no somos congruentes con nuestra enseñanza, porque a nuestros hijos les enseñamos de que oren por todo, aún por la mascota y por las cositas de la... Pero nosotros, con nuestras actitudes, creemos que somos autosuficientes y que solito lo podemos arreglar. No, hermanos, todos dependemos del Señor. Aún los incrédulos, para su existencia, dependen del Señor. Dice la Biblia que Él es el que sustenta todo con la palabra de su poder. Al decir, Él unge tus ojos con colirio, aquí Cristo le está diciendo a los laodicenses que su verdadera sanidad está en Él. Y hasta que ellos no puedan reconocer esa realidad, no serán capaces de ver su condición. Hermanos y hermanas, la invitación de Cristo siempre ha sido que dependamos de Él. El Señor lo dijo claramente: separados de mí, nada podéis hacer. Él continúa diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Con esta reprensión tan severa, tan dura, estos creyentes podían haber pensado que el amor de Cristo se había desvanecido. Ellos pudieron haber pensado de que no había, o que el amor de Dios, de Cristo, ya no estaba en ellos. Aquí lo que podemos apreciar, queridos hermanos, es la gracia inmerecida de Dios. ¿Por qué? Porque está claro que esta iglesia no agradó a Dios en lo absoluto. Por lo tanto, no merecían absolutamente nada de Él. De hecho, si habláramos de lo que merecían, hubiéramos dicho que merecían la condenación completamente, porque se habían vuelto arrogantes. Pero de manera tierna, el Señor les dice: yo reprendo y castigo al que amo. Y a pesar de que la Odisea había caído tan bajo, el Señor les dice que los reprende porque los ama. Spurgeon dice que la palabra que se utiliza en este texto para amor es muy selecta. Él dice, es aquella que tiene el significado de un afecto personal muy intenso. Yo castigo y reprendo al que amo. Hermanos y hermanas, a pesar de la dura corrección y reprensión de parte del Señor, a pesar de que veamos eso, a pesar de que nos cueste a veces recibir la reprensión, también debemos ser capaces de ver la ternura con la que Cristo ama a su iglesia. Y es lo que le dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor los mandó a que cambien de actitud, a que no miren sus riquezas y recursos, porque en realidad al hacerlo ellos están completamente perdidos. Ellos debían de voltear y poner los ojos en Cristo. Y esta sigue siendo la invitación no solamente para los laodicenses, sino para cualquier cristiano que haya puesto su confianza en cualquier otra cosa que no sea en Cristo Jesús. Esta es la invitación: que se arrepienta, que cambie de dirección y que vea a Cristo. La invitación es mirar a Cristo, volverse a Cristo, como lo dice el autor de los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Otras versiones dice: el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A menudo este versículo es malamente usado para evangelizar. Y lo sé porque yo también lo hacía. Sin embargo, esta no es una invitación a los incrédulos. Esta es una invitación para los cristianos de la Odisea que habían sacado de esa iglesia a Cristo. Habían puesto su confianza en otra cosa y no en Cristo. Esta es una invitación para los cristianos de la Odisea, no para los incrédulos. En este texto no habla de que el Señor está a la puerta de su corazón, no está hablando de que está a la puerta del corazón del incrédulo. Este texto está hablando a los laodicenses que habían sacado al Señor. Algo que obviamente es inimaginable. ¿Cómo es posible que una iglesia saque al Señor de la iglesia? No tiene sentido, ¿verdad? Pero este es el contexto. Y la invitación de Cristo es a que se arrepientan. Y Él le dice, si en verdad hay alguno de los míos ahí, si hay alguno, abra la puerta para que tengamos esa relación íntima nuevamente. La declaración estoy a la puerta y llamo no se refiere a que Cristo necesite permiso para entrar. Esta declaración no está hablando de que el hombre puede rechazar a Cristo y estar ahí afuera esperando que le abra la puerta de su corazón. Porque eso muestra a un Cristo que no es poderoso. No es el sí entonces, no es el amén. Aquí es bastante útil la cita o una cita de Morris, el comentarista, para que podamos explicarlo un poquito mejor. Dice, el ocupante debe abrir la puerta, esto es, se debe de arrepentir de su orgullo, de su suficiencia propia, de su sabiduría humana y de su neutralidad cobarde. Esto es a lo que se refiere. Así que esto de entrar y cenar con Él es una invitación a arrepentirse de esa actitud que lo había alejado del Señor. Y luego entrar y cenar con Él y Él conmigo se refiere a que solo los que son conocidos por Él tienen el privilegio de tener una relación íntima y los incrédulos o los no salvos no tienen esa relación con el Señor. Yo podría ir a toda una explicación de esto, podría ahondar mucho más, pero voy a usar un ejemplo muy sencillo. ¿Acaso usted deja que cualquier desconocido entre a su casa? ¿Acaso usted invita a comer a cualquier persona y le abre la puerta de su corazón confiadamente? ¿Verdad que nadie hace eso? De pronto podemos ser hospitalarios y ofrecerle un plato de comer al desvalido, al que no lo tiene, pero no le abrimos la puerta de nuestro hogar y de nuestro corazón. Eso solamente se hace con los que tenemos una relación. Si usted recibe una visita inesperada de quién sabe quién, usted no le dice, pasa adelante y siéntate en tu casa. A veces lo decimos por cortesía, pero en realidad no le abrimos la puerta realmente. No abrimos nuestro corazón, no abrimos nuestra intimidad a cualquier desconocido. Eso solamente lo hacemos con los que conocemos, con los que tenemos una relación íntima, con aquellos hermanos y aquellos amigos que nos conocen y conocemos. Y entonces uno llega y ya uno se quita los zapatos y entra como Juan en su casa, dirían. Claro que eso se da solamente entre las personas que se conocen. Y a lo que se refiere el Señor con entraré y cenaré con Él, es a esa confianza, a esa relación estrecha que hay. Pero eso no se hace con desconocidos. Así que el Señor está diciendo que quiere volver a esa relación íntima con esos cristianos laodicenses que habían puesto su confianza en otra cosa. Así que Él está diciendo, ¿será que todavía hay alguno de los que son míos ahí?
Porque si hay alguno todavía, yo expecto que la puerta se abra y que volvamos a tener esa relación y que yo sea otra vez el Señor de esa iglesia. No sabemos si hayan habido personas que abrieran la puerta. Yo estoy seguro que sí. Por eso es de que el Señor le da como una promesa a ese poco remanente, a esos pocos que tal vez estuvieron ahí. Dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La promesa de que después de esta vida estaremos con Cristo es solamente para los creyentes. Porque nosotros no somos universalistas que creemos que al final Dios va a perdonar a todo el mundo y todo es amor y no. Con Él solamente estarán los que están escondidos en Cristo, los que están en Cristo, ningún otro. Así que la promesa es aún para aquellos fieles que estaban en la Odisea y que iban a atender al toque de la puerta. Aquellos que se arrepienten son los que verdaderamente pertenecen a Cristo. Y así como el Señor Jesucristo y el Padre tienen una estrecha relación de amor, así la tendrá todo creyente que ponga su confianza total y completa en Cristo Jesús nuestro Señor. Y termina el mensaje a estas iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerdan que este estribillo, yo lo mencionaba, o lo explicaba, que es como el sello de urgencia de un paquete que tiene que ser entregado de manera rápida. Es una entrega express. Así es este mensaje. Así han sido todos estos mensajes. Deben ser entregados y recibidos con urgencia. Deben ser tomadas con seriedad. Para todos los creyentes que estamos aquí, es necesario que atendamos con urgencia la palabra de Dios. Es necesario, es menester que atendamos a la palabra de Dios. Y si en medio de nosotros hay algún amigo que aún no conoce a Cristo, que aún no se ha reconciliado o no ha hecho la paz con Dios a través de Cristo Jesús, yo lo invito, querido amigo, a que pueda ver que la salvación solo está en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada ni nadie que podría ayudarlo. Solamente Cristo es el Salvador. Así que si usted es esa persona, querido amigo, yo lo invito a que ponga sus ojos en Cristo, su confianza en el Señor, e invoque el nombre del Señor Jesucristo para la salvación de su alma. Porque otra vez, separado de Cristo, nada puede hacer usted, querido amigo. Arrepiéntase y confiese sus pecados al Señor. Hermanos y hermanas, debemos oír lo que el Espíritu dice. Porque Él habla a las iglesias en toda la historia. Habló a las iglesias de Asia Menor, habló a las iglesias de la Edad Media, habló a las iglesias la década pasada, pero sigue hablando hoy y seguirá hablando hasta que Él vuelva. Y que el Señor nos libre de poner nuestra confianza en nosotros mismos. Que el Señor nos dé la gracia para que jamás lleguemos al estado lamentable en el que fue reprendida la iglesia de la Odisea. Acompáñame a orar. Padre buen Dios, ayúdanos, Señor. No queremos llegar a ese estado tan lamentable. Guárdanos de poner nuestra confianza en nosotros mismos y siempre, Señor, por favor, apúntanos hacia ti. Repréndenos si necesitamos ser reprendidos. Pero también sabemos de que con la reprensión viene la gracia y tu amor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a darte la gloria y la honra cada día de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. El amor de Cristo nos es suficiente. Gracias por estar en este servicio. Solamente recordarles que antes de irse pueda saludar a un hermano, pueda tomar un refrigerio y por ahí compartir un poco también. Nos despedimos con nuestra bendición en Judas capítulo 1 verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Están despedidos, hermanos.